Bienvenidos una vez más a esta nueva charla que vamos a tener, a este vídeo en el que vamos a hablar de cosas que han sucedido muy interesantes en los últimos días, en los últimos tiempos. Y especialmente nos vamos a centrar hoy en la visita que ha hecho Xi Jinping, el presidente chino, a Europa, porque no tiene desperdicio. Como veréis, China se acerca a Europa, pero Europa me temo mucho que no se acerca a China. Y ahora os contaremos un poco lo que ha sido la visita. Venía a ver tres países, venía a reunirse, a hacer una visita oficial a tres países muy distintos, a Francia, a Serbia y a Hungría. El primero de la lista era Francia, el señor Macron, que como todos saben, últimamente tiene alucinaciones napoleónicas, es decir, con sus intentos de mandar 20.000 hombres y tal, estas cosas que dice, a la guerra de Ucrania y tal, y luego un señor que, como bien se sabe, tiene al país hecho un desastre, con manifestaciones diarias, perdiendo todas sus neocolonias en África, pero que se le ocurren estas cosas. Quiere ser el próximo presidente de una futura, hipotética y fantasiosa o fantasioso Estados Unidos de Europa. En fin, bueno, pues con este personaje, ya de por sí, digamos, polémico, pues tuvo la primera visita oficial Xi Jinping. Hay que decir, y esto es fundamental, que Xi Jinping viene a Europa y tiene un problema cuando viene a Europa en general, no con todos, pero en general, y es que China y la política china es seria, proponen cosas, tienen proyectos y la política europea no es seria, ni sus políticos, y no tienen nada que proponer. Entonces, claro, eso ya implica problemas de una Europa que está en plena decadencia y no nos engañemos, yo no quiero engañaros, en la Europa actual va a ir a peor. Y esto no depende tanto de la guerra de Ucrania, que sería un acelerador de ese proceso, como de un proceso que viene de mucho más atrás, desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y caída libre de Europa a nivel mundial. Somos irrelevantes. Y eso los chinos lo saben. Aún así, quieren hacer negocios con nosotros porque les podemos aportar cosas, siempre y cuando nosotros queramos hacer negocios con ellos. Y ahí está el problema desde el punto de vista político. Bueno, como decía, primera reunión con el señor Macron. ¿Y quién aparece por allí? Pues la señora von der Leyen. A ver qué decía Macron, pues Macron dice unas cosas y luego hace otras y tal, y dice un poco de todo, pues a fiscalizarle. Y en esa cena, pues tuvo la señora von der Leyen. Hay que decir que la señora von der Leyen es profundamente anti-China y que no quiere ningún tipo de acuerdo con los chinos, y sobre todo es una señora muy pro-norteamericana y que defiende, una globalista, que defiende los intereses de Estados Unidos. De Europa le interesa más bien poco. ¿Qué pasa entonces? Que esa señora, que se había autoinvitado o simplemente le había dicho a Macron que está supeditado a la Unión Europea, mira, que voy a estar en la cena a ver de qué habláis, porque no me fío de ti. Y entonces Macron, obedientemente, pues dijo, pues bueno, pues vale, ¿qué se lo va a hacer? Que venga la von der Leyen. Esta señora luego se suelta con una rueda de prensa y tal, en la que se dedica, de una manera muy diplomática, a poner verde a China en materia fundamentalmente económica, ¿no? A decir que producen mucho y que, claro, como producen mucho, esto no puede ser, los demás no pueden vender. Así que lo que tiene que hacer China es producir menos para que los demás puedan vender. Ni se le pasa por la cabeza, ¿no? O se le va a pasar que a lo mejor, digo yo, como una posible hipótesis, los chinos venden mucho porque se lo compran. Es decir, porque tienen precios competitivos, porque tienen una calidad ya mayor en muchas de las cosas, como los coches eléctricos. El señor de Tesla, Elon Musk, está temblando ahora mismo con el tema de los coches eléctricos chinos, porque se va a cargar el negocio del señor Elon Musk, a pesar de que tiene fábrica en China. Bueno, entonces, claro, como tienen productos más competitivos, de mejor calidad, pues la solución de la Unión Europea, muy de libre mercado, estos liberales son estupendos, que no produzcan, para que entonces no les quede más remedio al resto de comprarnos a nosotros. Una idea fantástica. Bueno, pues se dedicó a este tipo de cosas, a soltárselo de que la culpa de que la economía vaya mal en Europa, en el mundo y parte del extranjero, la tienen los chinos. La mejor de las formas para hacer amigos, ¿no? Cuando todavía estamos esperando que el Parlamento Europeo, y podemos esperar décadas, siglos, apruebe el acuerdo que tuvieron de financiación entre la Unión Europea y China, donde China se comprometía a invertir grandes cantidades de dinero en la economía europea. Pero los chinos son chinos y obedecemos al gran patrón, que es Estados Unidos, pues va a ser que no. Por eso, ojalá me equivoque, pero aquí queda grabado
el año que viene, 2025, donde los norteamericanos, por desgracia, se van a dedicar más a meterse con China, y va a ser un año muy complicado para todos, pero especialmente para China, los europeos terminaremos poniéndole sanciones a los chinos, con lo cual terminaremos de hundir la economía europea completamente, puesto que China es nuestro principal socio comercial. Segunda parada, Serbia. Fijaros la diferencia. No está en la Unión Europea, presionadísimo por la Unión Europea, presionadísimo por la OTAN. Además, Estados Unidos tiene en Kosovo la mayor base militar de toda Europa, con lo cual puede activar y desactivar Kosovo a su conveniencia para montar conflictos con Serbia. Y de hecho lo hace, el año pasado lo hizo, por ejemplo. Llega allí y ves incluso las fotos, la cara de Xi Jinping cambia, más sonriente, más amable, y va con alguien que sabe que tiene interés en hacer negocios con China. Y el presidente Vučić se hace ahí una foto con Xi Jinping, sonriente y tal. Luego va a Hungría, un país de la Unión Europea, pero un tanto díscolo en muchos temas, entre ellos en el conflicto de Ucrania, ¿no? Vemos que últimamente a la gente que se opone al conflicto de Ucrania y otras cosas, pues tienen accidentes, o incidentes, mejor dicho, o atentados poco claros, ¿no? Como ha pasado con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que ya sabemos, son lobos solitarios, que un señor ha intentado asesinarle. Por suerte el presidente parece que va a sobrevivir y habrá sido un atentado frustrado, ¿no? Pero como uno ya tiene recuerdos, yo ya soy muy viejo y me acuerdo que aquel que también fue un lobo solitario, Lee Harvey Oswald, a Olof Palme, otra persona por ahí perdida, a el presidente en ese momento de Israel, Isaac Rabin, también un ultraortodoxo tal, enloquecido. Qué casualidad, ¿no? Pero bueno, con esto ¿qué quiero decir? Ves las fotografías y prácticamente que le estaba dando un abrazo Xi Jinping a Viktor Orbán. Dar un abrazo en China no es una cosa que se hace con cualquiera, es decir, con el primero que veas. ¿Por qué? Porque tanto Hungría como Serbia están dispuestos a cooperar, están dispuestos a apoyar a China y tienen un proyecto básico, fundamental, que no quiere que se realice la Unión Europea, o que sea como mucho es y no más, que es la unión con un tren de alta velocidad entre las capitales de los dos países, entre Budapest y Belgrado. Es decir, están a favor de la nueva ruta de la seda china, de la iniciativa de la Franja y de la Ruta, a diferencia de una Unión Europea que no lo está. Es decir, aunque no lo diga muy abiertamente, pero que no lo está. Y de hecho exige a sus miembros que cualquier tema relacionado con la ruta de la seda china sea negociado no por los países miembros, sino por la Unión Europea, por la señora von der Leyen, con lo cual olvidémonos. Con esto quiero deciros, y ya termino, viaje importante de Xi Jinping, porque aquí estamos viendo la gente sensata, como la gente de Serbia. Y esto es independiente del color político, es decir, que sean de un lado, de otro, no. Aquí cada vez se está dividiendo más el mundo entre sensatos e insensatos. Gente sensata, como el presidente Vučić y el presidente Orbán, o como el mismo Robert Fico, personajes que además tienen unos recorridos políticos completamente distintos, y gente insensata, Macron o von der Leyen, está por enfrentarse a China. Bien, esto es el gran problema que tenemos en Europa, bueno, uno de los grandes problemas. El año que viene puede ser un año muy duro, porque cuando vengan las sanciones europeas contra China, obligados, es decir, por decisión de Estados Unidos, y esto da igual que gane Trump o que gane Biden, o lo que salga detrás de Biden, es decir, hay unanimidad. Van a ir a por China, van a ir a poner más sanciones, y si no les funcionan las sanciones, la probabilidad de una guerra por delegación, lo que se llama una guerra proxy, cada vez es mayor. Las tensiones de Filipinas ahora mismo con chinas y con Estados Unidos, por supuesto, detrás de Filipinas, mandando armas a Filipinas, son tremendas. No hay día que no haya enfrentamientos entre patrulleras, pesqueros, etc. Luego, tengamos eso muy en cuenta y no olvidemos que China es la segunda economía mundial, en muchas cosas la primera, pero es que en la próxima década va a ser la primera en todo. Puede gustar o no gustar, pero es una realidad. Si Europa quiere existir, tendrá que tener muy buenas relaciones con China, cosa que ahora mismo no lo estamos haciendo. Así que muchas gracias y seguimos en el próximo programa hablando más cosas de China y su relación con otros países, con otros continentes. Hasta el próximo programa, nos vemos. Un saludo.